si no escuchamos a nuestra gente, vamos a tener serios problemas. Sí se puede, vuelvo y repito. Ustedes tienen una frase que he escuchado y que me ha gustado, es decir, es buscar el cómo sí. Si en la construcción de política pública tenemos también en consideración este mismo ejercicio, las cosas van a funcionar diferente. Los jefes de policía, que son los alcaldes y gobernadores, deberían tener un conocimiento sólido sobre seguridad ciudadana, sobre policía, sobre policiamiento, sobre modelos de servicio de policía, sobre estrategias de servicio de policía, para poder entender cómo emplear adecuadamente el servicio de policía y también hacer una buena pedagogía participativa en donde el ciudadano sea protagonista. Pues no necesitábamos acudir a otro país ni a una potencia para que nos viniera a solucionar el problema. La solución estaba acá. ¿Qué tal? Yo soy Víctor Cabrera y bienvenido de nueva cuenta a tu programa, a tu podcast, Conectando con tu Seguridad. Un programa en donde tenemos nuestro propósito de ser un enlace con el ciudadano para que conozcan temas de seguridad y sean sobre todo un producto de ejemplos y sobre todo también que puedan tener la oportunidad de recibir recomendaciones muy valiosas para su día a día en su proyecto de vida, en su familia, en su trabajo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, como así será siempre en los podcasts de Conectando con tu Seguridad, o todo un personaje. Se trata del doctor Henry Rodríguez. Y bueno, pues primero que nada, bienvenido, doctor. Muchas gracias, maestro, por su invitación. Bien. Él es originario del país de Colombia y quiero abreviar su currículum porque finalmente tiene una trayectoria muy amplia, una persona muy respetada en el tema de la seguridad, de la inteligencia, de la docencia y de la planeación estratégica. Entonces aquí lo que queremos es darles un panorama amplio de los aspectos más importantes del currículum del doctor Henry Rodríguez. Él se llama Henry Mario Rodríguez Zambrano. Tiene estudios de doctorado en políticas públicas aquí en la Universidad de Puebla de México, maestría en seguridad pública y políticas públicas. Tiene también la administración, estudios de administración pública en la Corporación Universitaria del Caribe, con la cual obtuvo mención de honor. Él también tiene un diplomado en gobernabilidad e innovación pública en la Universidad Externado de Colombia y el diplomado en pedagogía y docencia universitaria en la Universidad La Gran Colombia, también ahí en Bogotá. También otros estudios en planeación estratégica y de gerencias de proyectos. También nuestro invitado ha participado en los siguientes aspectos de seguridad. Ha sido asesor gubernamental en diferentes proyectos aquí en México. También ha participado para la Organización de Estados Americanos como consultor. Y un aspecto muy importante que les quiero mencionar y una experiencia que obtuvo bastante amplia fue que durante 25 años participó en la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia. Estos aspectos son muy importantes por los cuales nosotros conocemos al doctor Henry Rodríguez y lo hemos invitado a este programa para que nos platique un poco de diferentes temas que queremos hablar. Primero que nada, bienvenido, doctor, de nueva cuenta. Siéntate en tu casa. Este es un podcast en el que podemos platicar ampliamente sobre el tema de seguridad y sobre todo que arrojemos aspectos importantes para beneficio y provecho del ciudadano, aquí en Nuevo León, en México y en todas las partes donde nos estén viendo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, es un gusto para mí, es un honor. Felicitaciones por este podcast, me parece muy interesante, creo que esto es necesario, es vital y este puente entre la seguridad y la ciudadanía es necesario tenderlo para facilitar muchas cosas, entendimiento, interacción y bueno, de todo esto que seguramente vamos a hablar a través de esta sesión. Claro. No se trata de que nuestro podcast sea demasiado técnico, precisamente se llama Conectando con tu Seguridad para que podamos hacer entendible el lenguaje de la seguridad para el ciudadano y por lo tanto vamos a hacer todos estos esfuerzos para que todo el aspecto técnico vaya aterrizándose y vaya conociendo el ciudadano todo de lo que aquí queremos hablar. El día de hoy, antes de entrar a los temas, quisiera que yo ya platiqué un poquito de tu semblanza, pero a mí me gustaría que ampliaras un poco más. ¿Quién es el doctor Henry Rodríguez?
Muchas gracias. Bueno, soy natural de Colombia, ya cuento con 56 años de edad. 25 años de vida fueron, digamos, puestos a disposición de la Policía Nacional de Colombia, en donde trabajé arduamente en diferentes temas, en temas de inteligencia, operaciones especiales, en la misma policía de prevención, como llaman acá en México, en otros aspectos como la inteligencia y demás. Entonces, pues después de esa trayectoria en la policía me he dedicado hace unos años al tema de la consultoría con base en la experiencia que logré tener, y gracias a mi formación académica pues me ha permitido y me ha facilitado estar en escenarios interesantes en América Latina, en otros países, ahora mismo acá en México, pero con la posibilidad de precisamente poder hacer unas contribuciones con base en ese aprendizaje que se ha tenido en todos los temas de seguridad pública, en el tema incluso de seguridad privada, en el tema de gobernanza, en el tema de política pública de seguridad y todos estos aspectos que abordan la seguridad y que son necesarios en todos los ámbitos, tanto en el público como en el privado, ¿no? Excelente, doctor. Pues un placer, un lujo tener al doctor Henry Rodríguez aquí en Conectando con tu Seguridad. Y el día de hoy queremos hablar sobre algunos aspectos bien importantes. Sobre la seguridad ciudadana, algunos casos importantes representativos sobre lo que es la parte de seguridad ciudadana y sobre todo también la parte de la participación ciudadana. Cómo el ciudadano puede influir en generar una política pública que vaya enfocada al ciudadano, en beneficio para el ciudadano, y que todos esos resultados provengan de la inteligencia, de la información que el propio ciudadano ha aportado. ¿Qué es la seguridad ciudadana, doctor? Perfecto, esa es una muy buena pregunta que vale la pena que todos la tengamos presente y la tengamos como una parte vital del conocimiento de nuestra seguridad o la seguridad que nos rodea, ¿no? La seguridad ciudadana es un concepto latinoamericano. Muy orgullosamente Latinoamérica se puede, digamos que jactar de decir que fue la que inició esta parte, en donde se destaca la interacción que hay entre los tres actores principales de la seguridad. ¿Cuáles son esos tres actores? La ciudadanía, primero que todo, los cuerpos de policía y el sector público y privado. Entonces, esa interacción que hay, esa armonización que hay, permite que se pueda trabajar, como bien lo mencionó hace un momento, en la construcción tanto de soluciones como de política pública, como de acciones y estrategias que faciliten esa seguridad que tanto necesita el ciudadano. Eso es seguridad ciudadana. Perfecto, muy bien. Bueno, y esto obviamente va para el beneficio del ciudadano, concretamente. Hay un caso Colombia sobre este tema de la seguridad ciudadana. Platícanos un poquito de ello. Sí, efectivamente, pues uno de los referentes que se tienen en Latinoamérica está en Colombia, en mi país, en donde, pues, digamos, ha sido un ejercicio muy importante en el cual tanto la policía ha puesto de su parte para efectos de lograr ese acercamiento a la ciudadanía, como el fortalecimiento de la confianza, como estar mucho más cerca en otros aspectos, no tanto operativos, sino del quehacer diario de ese ciudadano que tanto aqueja la presencia de la seguridad, como se logró precisamente la participación, que creo que ese es el punto más importante, la participación de los ciudadanos en toda esta parte de la seguridad. El ciudadano se presentó y empezó a tener una figura, una presencia mucho más representativa. ¿En qué sentido? Vamos a hablar desde el barrio. Desde el barrio los ciudadanos empezaron a participar en los frentes de seguridad ciudadana, por ejemplo. Estos frentes de seguridad se han organizado, se han armado en los barrios. Y esto empezó de una manera muy curiosa y muy sencilla, ¿no? Sin necesidad sin tener todos esos recursos que ya se tienen hoy en día, la tecnología, pues hace algún tiempo no había ni el recurso económico ni otra cosa, pero fíjese que, ¿cuál fue la herramienta principal que usaron estos ciudadanos en sus barrios? Las tapas de la olla. Y utilizaban las tapas de la olla para cuando se presentaba alguna situación difícil en el barrio, sospechosos, gente que estaba queriendo hacer algo, los ciudadanos salían por la ventana, empezaban a golpear sus tapas y todos los demás. Entonces, imagínense
todo una cuadra o 3 cuadras al tiempo golpeando, pues esto se convirtió en un tema disuasivo y que le daba la oportunidad, primero, si no se convertía en disuasivo para que el delincuente decidiera apartarse de su intención, daba tiempo a que llegara la policía, le daba tiempo y la oportunidad que llegaran las patrullas del sector, del cuadrante, y llegaban a atender, y pues esto facilitó mucho, y ya la gente, el delincuente empezó a darse cuenta que el ciudadano no estaba dispuesto a que lo robaran así de fácil y se iba a quedar callado. El ciudadano se hizo partícipe. ¿Y a quién quería culpar? A nadie. Tenía que pensar en que era un barrio unido en el cual no podía trabajar, le tocaba era moverse hacia otros, hasta otros lugares, porque ahí no iba a poder. Entonces empieza en esto, pero viene un proceso de modernización en el cual pues ya obviamente nos encontramos con otros sistemas de alarma, ya de botón de pánico y otras cosas. El celular a través de los frentes de seguridad que la policía tiene organizados en los barrios y que se conectan a través de cuentas de WhatsApp y demás. Entonces el ciudadano es clave, clave para esto, pero adicionalmente tiene el concurso, se necesita el concurso tanto de la empresa privada como de la empresa pública. ¿Cuál es la empresa pública? El gobierno, la administración pública, quien tiene que también colocar de su parte para que efectivamente se generen este tipo facilite lo que hemos dicho, esta sinergia. Pero toda esta sinergia parte de algo importante y es algo que tiene que estar en la mitad de esto. Se llama corresponsabilidad. Y tratando de no ser técnico, como usted lo dijo ahorita, y en honor a esto, es esa corresponsabilidad que creo que es la clave de todo y la que hace que tanto el ciudadano se dé cuenta que es difícil dejar en los hombros de la policía todo, como la policía también auxiliarse y apoyarse del ciudadano, como el alcalde y el gobernador decir, venga, ¿cómo ayudamos a que esta tríada funcione? Entonces, esto hizo en Colombia que estos frentes locales de seguridad, estos frentes barriales y demás funcionaran de una manera mucho más eficiente, justamente en un proceso de corresponsabilidad que logró esa articulación de los 3 actores principales de la seguridad ciudadana. Es muy interesante, sobre todo porque quienes estudiamos estos fenómenos, primero te preguntas, ¿en qué momento se dio ese giro de la participación ciudadana a decir, ya no más seré víctima? Porque también hay otras etapas en las que incluso en México ha pasado o sigue pasando en algunas ocasiones en que el ciudadano dice, ¿sabes qué? Si el gobierno yo no puede, yo tampoco, yo nada más me someto, ¿no? Y no participa. O ¿sabes qué? No digas nada porque te va mal. Y finalmente yo creo que puede llegar un punto de rompimiento en el que el ciudadano dice, ya no más, ya no voy a consentir, como dijiste hace rato, doctor, que me sigan robando, ya no voy a consentir que se siga dando el estado de impunidad, voy a obligar a la autoridad a que participe. Y por el otro lado, por enfrente, tiene que venir también el acompañamiento de la autoridad de que realmente está dispuesta a ayudar al ciudadano. ¿Por qué? Porque finalmente, si se ve solo el ciudadano, pues va a decir, pues de nada sirve que yo grite si posteriormente hay una consecuencia. Y creo que se tiene que dar ese fenómeno, primero que nada, de rompimiento y segundo, de acompañamiento para ir cerrando el espacio de impunidad del delincuente, que todos sabemos que es el terreno fértil para que el delincuente tenga éxito, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, entonces nosotros hemos analizado muchos de esos aspectos, esos fenómenos criminológicos se llaman y conductuales, donde cada vez hemos creído que se puede lograr la lucha contra la inseguridad en la medida en la que vayamos cerrando el espacio de impunidad, pero que por otra parte vayamos sembrando una cultura de la legalidad y del cumplimiento de la ley. Y yo sí vi ese cambio en el colombiano, porque estudio Colombia desde hace algunos años, la parte profesional y criminológica, en donde el colombiano cambió, de un tiempo para acá cambió, y se volvió una cultura de máxima participación en la legalidad, que a veces hasta nos deja sorprendidos y nos pone ejemplo a México. Yo quedé muy sorprendido cuando una vez en unos viajes a Bogotá tomé un taxi del hotel y lo paró un tránsito. Y el tránsito le pidió toda la documentación habida y por haber que hay en México, pero más me llamó mucho la atención que le pidió el carnet de servicio. Y dije yo, ¿carnet de servicio? ¿Qué es eso? En México ni se conoce.
Y resulta que es la obligación que tiene el ciudadano para poder circular sin riesgo hacia los demás, su vehículo esté en las mejores condiciones. Y de esa manera evita que pues provoques un accidente, prives de la vida a alguien, pero se exige como un medio de circular de movilidad en Bogotá de que exista el carnet de servicio, sobre todo porque era un servicio público. Entonces tiene que estar todos los neumáticos, los frenos, el motor, todo en condiciones de poder prestar ese servicio, ¿no? Es así. Es correcto. Yo quisiera no perder esa oportunidad de mencionar ese ejemplo tan importante, porque este ejemplo, obviamente, primero, en esa triada se asegura que el ciudadano esté tranquilo, que se monta o aborda un taxi con toda la tranquilidad de que lo va a llevar a su destino, no lo va a desviar, no va a ser el mecanismo o el vehículo que lo va a llevar a una trampa, a una cosa diferente. Uno. Dos, eso es una prevención. Esa es una manera en que se hace prevención para evitar cosas difíciles y que alguien no esté manejando un taxi porque sí, o cualquier delincuente se monta en un taxi a manejarlo y no pasa nada. Y contribuye en la ciudad a muchas cosas, pero también hace que se logre otro aspecto que se logró, por ejemplo, con los taxistas. Fíjese que en Bogotá nosotros tenemos una suerte y es que los taxistas pues están agremiados, pero a la vez se convirtieron en una red de apoyo de la policía y de la ciudadanía. No es de la policía, es de la ciudadanía. Y en otras partes ha sido una red de apoyo a la delincuencia. Correcto. Entonces, allá es muy importante porque los taxistas, esto es un enjambre, voy a decirlo, que en cualquier momento, si algo se presenta y ellos se comunican, llegan rápidamente, ahí por todo lado facilitan, y los taxistas es una red tan tremenda que cuando se reporta una situación difícil, un asalto o alguien avisa a través de clave que en su taxi lleva delincuentes o lo que sea, entonces todos los taxistas empiezan a rodearlo, lo cierran, se quedan dentro de los carros, no permiten salir y entrar a nadie y esperan que llegue la policía. Okay, bien. Entonces, esto es un ejercicio muy interesante de seguridad ciudadana, un ejercicio muy importante de prevención y es un ejercicio en el cual se está demostrando cuán importante es la corresponsabilidad de la seguridad, la participación de todos nosotros. Esto vuelve a lo mismo, es difícil tener el don de la ubicuidad por parte de la policía. La policía no puede estar en todas partes. No, por supuesto. Entonces, es necesario que el ciudadano reconozca, también entienda y se anime, que también forma parte del gobierno, de la administración pública, digámoslo así, y de la policía, que el ciudadano tenga esa confianza para que participe, para que se involucre, para que ayude, y esto hace ciudades más seguras, hace comunidades más tranquilas, más resilientes, como lo mencionaba hace un momento. Claro, el concepto de la autoayuda nos lleva hasta los tiempos también remotos en los que se creaban en los castillos, las barreras, las fortificaciones. Acá en Estados Unidos, cuando los colonos, recuerdo mucho aquel episodio en el que los colonos recibían un ataque y hacían círculos para poder autoprotegerse, creaban toda una serie de mecanismos para poder protegerse. Y ahora, esa es la parte esencial que queremos tratar aquí en el programa. Cómo el ciudadano puede incrementar su grado de participación, pero también sin que él diga, pues yo solo no voy, yo no le pongo las balas al pecho solo, ¿no? Tiene que haber mecanismos que vayan convenciendo al ciudadano de ser cada vez más partícipe en la construcción de un mejor entorno de seguridad, por supuesto, de la mano de la autoridad, ¿no? Porque si no tienes confianza en la autoridad, pues difícilmente podrás tener un éxito en esto, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en Nuevo León tenemos mucha confianza en la autoridad, tiene una evaluación muy calificada como la mejor policía de México, la policía de Fuerza Civil, y necesitamos un poco más de participación del ciudadano para que podamos seguir obteniendo, sobre todo, la recopilación de la información de inteligencia de dónde se mueve, dónde se incuba el delito. ¿No es así, doctor? Es correcto. Precisamente ahí tocó dos puntos claves e importantes. El primero tiene que ver con el modelo de servicio de policía, porque la policía no se puede manejar, y sucede en algunas partes de esta geografía latinoamericana en donde el servicio de policía se cree o se trata como si fuera un servicio de vigilancia privada.
y de puesto fijo, ¿no? Esto no puede ser así. El policía debe salir a la calle con un propósito, teniendo presente que en el centro de toda esta ecuación está el ciudadano. Ahí, si empieza la administración pública a ceder su espacio en donde, tristemente, en algunas administraciones públicas de nuestra Latinoamérica, la administración pública quiere estar en la mitad y es la figura central. Y el ciudadano y el policía están en una esquina. Al contrario, en otras latitudes, ya en donde la cosa ha empezado a cambiar, en donde ya se habla de conceptos de seguridad ciudadana, el ciudadano regresó a su lugar y está en el centro. Y afuera en donde está la administración pública y los cuerpos de policía, que todos nos debemos al ciudadano. Es el protagonista. Entonces, en ese sentido, efectivamente, aquí es necesario retomar ciertas cosas para hablar de un policiamiento mucho más efectivo. En estos momentos, por ejemplo, el modelo de policía de Colombia, por mencionar alguno, y porque lo conozco bastante, es un modelo de policía que está centrado en los problemas y más cerca a la comunidad, al ciudadano. Entonces, suena sencillo, ¿verdad? Pero es muy importante tener presente eso, porque eso dio base y viene de un ejercicio importante que se hizo en Colombia, como fue el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Cómo la policía se dividió por cuadrantes y empezó a trabajar por cuadrantes conociendo su comunidad, conociendo realmente, introduciéndose en la comunidad, conociendo cómo debía ser y cómo era en el pasado en muchas partes, donde el policía conocía al ciudadano y el ciudadano conocía al policía. Aparte de que se da el efecto de la proximidad en la política de cuadrantes, es que también, a mí me gusta mucho este aspecto, mencionarlo, la política de cuadrantes también te da un responsable por zona. Eso es. ¿Por qué? Porque en una comunidad grande, por ejemplo, un estado como Nuevo León, si no funciona el policía de abajo, el que cae la cabeza. Y a mí eso se me hace como que no es lo mejor para poder tomar decisiones en materia de política pública. Debe caer el del cuadrante, el que no cumplió, o el que se comprometió, o el que se corrompió. Así es. O el que dejó pasar, de alguna manera. Y eso, digo, nada más quise hacer este paréntesis, por eso me gusta mucho la política de cuadrantes. Totalmente. Y esto, obviamente, genera responsables y responsabilidades. Eso es clave. Todos tenemos un grado de responsabilidad, ¿verdad? Entonces, si tenemos un ejercicio de autocuidado, como el que se menciona ahorita, si tenemos una pedagogía de la seguridad, si tenemos un cuerpo de policía que es cercano a la ciudadanía y conocedor de los problemas, pues obviamente el ejercicio va a ser mucho más fácil y va a permitir que, por ejemplo, ¿quién sale beneficiado aparte de esta buena sinergia? La administración pública, porque puede generar política pública de seguridad ciudadana acorde a la problemática, ¿sí? No lanzar... Discúlpeme, voy a hablar de Colombia, ¿sí? No voy a lanzar una política pública de seguridad de Bogotá que no va a tener el mismo efecto en el Amazonas porque el problema es diferente. O sea, no se puede lanzar nacionalmente. Localmente, los jefes de policía, que son los alcaldes y gobernadores, deberían tener un conocimiento sólido sobre seguridad ciudadana, sobre policía, sobre policiamiento, sobre modelos de servicio de policía, sobre estrategias de servicio de policía, para poder entender cómo emplear adecuadamente el servicio de policía y también hacer una buena pedagogía participativa en donde el ciudadano sea protagonista. Si el ciudadano lo dejamos ahí, solamente menciono en un comienzo algo que es importante. Yo soy muy crítico y en mi trabajo de tesis doctoral, en la última tesis, hablé sobre eso. Y es este ejercicio de rendición de cuentas, ¿sí? En donde creemos que nos vemos con el ciudadano una vez al mes y lo sentamos ahí y lo queremos impresionar con datos, cifras y demás, y hasta luego. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que somos los mejores? Y yo soy crítico de eso. Esto no puede funcionar de esa manera. Necesitamos hablar con el ciudadano, decirle, venga, que el ciudadano nos haga esa auditoría. ¿Por qué tenemos que tener miedo si nosotros somos públicos? Que el ciudadano nos haga auditoría de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y lleguemos al final tranquilos de que en esa rendición de cuentas invitamos a más gente, pero ya tenemos unos representantes de la comunidad que nos han estado viendo, observando, que son partícipes, les hemos consultado de cómo les parece la estrategia y seguro tenemos un mejor ejercicio de seguridad ciudadana. Es que esa es la esencia de la proximidad, de alguna manera también, no nada más decir, somos una policía de proximidad porque de vez en cuando visito al ciudadano y nada más le doy 3 palmaditas y me vuelvo a ir todo el mes, ¿no? El concepto real de la proximidad es de que sí conoces al ciudadano, el ciudadano te conoce a ti, tú sabes qué le duele, te está contando porque te tiene confianza qué le duele y tú le tienes que responder con una solución, ¿no?
Así es. Si lo miramos corporativamente, viéndolo de una manera diferente, si esto es una empresa, mi cliente principal es el ciudadano. Yo necesito saber si mi cliente le gusta mi producto, le gusta mi servicio, si mi cliente está acorde, qué piensa mi cliente sobre lo que yo hago, qué opina, y en una encuesta decirle, venga, ¿qué sugiere usted para que esto funcione mejor? Ese ejercicio tal vez de autocrítica es el que a veces nos cuesta un poquito de trabajo y creemos, vuelvo y repito, que con solo lanzar esa famosa rendición de cuentas es suficiente, y no. Esa rendición de cuentas es un resultado final que ya se debería manejar de otra manera. Entonces, esto, y no quisiera perder de vista algo mencionado ahí ahorita que es muy sabio, y es cuál es el papel de la inteligencia y por qué hablar de inteligencia con el ciudadano. Entonces, hay gente que se sorprende de eso. Claro. Y resulta que la inteligencia se mueve con base en datos y en información, ¿verdad? La construcción de inteligencia es el producto, el resultado de haber procesado datos e información para llegar a inteligencia. Pero ¿en dónde nace la información? La información nace en la calle. Cualquier dato que se consiga en la calle, como en una charla que ocasionalmente doy, que la denomino inteligencia y servicio de policía como dinamizador de la prevención. La gente no sabe, de pronto por desconocimiento, pero la inteligencia es meramente preventiva. Así es. La investigación es reactiva. Claro. Es decir, lo que nosotros llamamos fiscalía, ¿verdad? La fiscalía actúa cuando el delito se consuma, cuando el delito se cometa. Mientras que la inteligencia sí está en función de ser preventiva, ¿verdad? Entonces, es uno de los 3 actos de la seguridad, ¿no? Claro. El antes, el durante y el después. A lo que se refiere el doctor es que en la parte de prevención del delito es el antes. ¿Qué podemos hacer para que no suceda? El durante es la reacción. Ya sucedió y cómo tengo la mayor eficiencia para poder. Y la tercera es, una vez que haya sucedido, ¿cómo aprendimos de eso, no? Y en ese me gusta eso porque creo que ya una vez hemos hablado sobre esto. Llegar a las denominadas, a las que debemos llamar y actuar correctamente como experiencia, no como experiencia de vida, sí, no lo podemos manejar como una experiencia de vida. ¿A qué sucedió y se quedó así nomás? Se debe llegar a las denominadas lecciones aprendidas. Cuando es lección aprendida es porque la experiencia de vida la analicé, la documenté y dije, venga, ya no voy a volver a pasar, para que no vuelva a pasar debo documentar o debo hacer esto, tomar estas medidas. Si no, se queda como una simple experiencia del día y de la vida y no sucede nada. Pero esas experiencias, si las convertimos en otra cosa, van a funcionar mucho más en pro y en beneficio de la prevención de la seguridad. Y abordaba el tema de la inteligencia porque precisamente el dato, la información, se necesita y se consigue en la calle. ¿Quién es el portador del principal dato y de la principal información? El ciudadano. Claro. En otras palabras, ¿quieres saber en dónde se incuba el delito? Pregúntale al ciudadano. Él sabe. Él es el que te va a decir, el bolero, el taxista, el que está en el barrio. De otra manera sería trabajar a ciegas o como cuando estás con una piñata con los ojos vendados dando palos de ciego, como se dice, ¿no? Así es. Desde el 9/11 en el mundo hubo un cambio en temas de policiamiento y se impulsó lo que era el servicio de policía apoyado en inteligencia, que obviamente suena básico y suena que debería ser, pero el deber ser no estaba funcionando y por eso es que se dieron cosas que se dieron en su momento. Ahora mismo un servicio de policía que ya los ingleses lo vienen manejando hace casi 100 años. Nosotros estábamos retrasados un poquito en el tema, atrasados o demorados, más bien la palabra en hacerlo, pero ya los cuerpos de policía saben que necesitan trabajar con sistemas de inteligencia fuertes, con análisis de información, con análisis de criminal, con un buen proceso que precisamente lleve a que esa inteligencia ayude a organizar, a trabajar de mejor manera la parte preventiva que tanto aqueja la ciudadanía y que por eso le da vida a lo que se denomina seguridad ciudadana. Entonces, si somos conscientes de eso en los cuerpos de policía, nosotros vamos a reconocer y a darle ese papel que tenemos que darle al ciudadano para precisamente apoyarnos en él, pero que el ciudadano también se anime, ¿verdad? Es una corresponsabilidad en donde cuerpos de policía deben trabajar para ganar confianza.
deben trabajar mucho para recuperar ese acercamiento que ya se había logrado y tal vez se enfrió un poco. Vamos a fortalecerlo, vamos a mejorarlo y vamos a lograr que seamos un equipo con la ciudadanía. Que el ciudadano diga, sí, yo confío en mi policía, yo quiero trabajar, yo quiero ayudar, yo quiero, desde mi posición, yo quiero ser útil en la construcción de seguridad. Y que el sector público y el sector privado también hagan lo propio. Yo no podría dejar de mencionar, creo, porque México y específicamente acá en Monterrey se hizo un piloto hace 15 años en donde ese modelo de corresponsabilidad dejó una huella imborrable que no se puede desconocer. Y es, dentro de lo que yo he podido estudiar y analizar, aquí fue un ejemplo claro y clave cuando era una época de mucha violencia, de desconfianza institucional y todas esas cuestiones. El empresariado creo que se une y toma una decisión importante con el propósito no, como usted lo dijo ahorita, no resignarse y no decir, no, pues nadie hace nada, pues yo qué puedo hacer. Lo que el doctor está hablando, y me tocó vivirlo cuando me tocó crear la unidad de secuestros en Nuevo León, fuimos muy apoyados por el empresariado, el gobierno y los empresarios se unen para ello. En ese tiempo también se crea Fuerza Civil. Y era eso que dijeron todos. Está del carajo la situación. Tenemos dos opciones, decían los empresarios. Una, correr a Estados Unidos y desde allá tratar de controlar nuestras empresas, o la otra, tratar de defender nuestro Estado. Y bueno, pues afortunadamente se optó por lo segundo, se pusieron de acuerdo instituciones gubernamentales y también empresariales, y se lograron varios proyectos que fueron muy acertados para poder disminuir la violencia que se estaba dando aquí en el Estado. Vamos a decir que de los pilotos de América Latina es destacado, demuestra de que sí se puede, demuestra la importancia que hay en justo manejar ese trinomio tan importante. Ese es un gran ejemplo que muchos otros países y otras latitudes deberían tener presente, porque se pudo y aún se está colocando, aún se puede. Entonces, creo que eso es algo que vale la pena destacar, y ese, como en otros ejercicios, en otras partes de este continente, llevan a que precisamente nosotros le demos esa importancia que debe tener. Lo mismo, hemos hablado bastante de la policía o de los cuerpos de policía, hemos hablado bastante de los ciudadanos, pero no podemos dejar por fuera el otro actor, que es el sector público y el sector privado. Aquí hicimos un ejemplo ahorita del sector privado con lo que ocurrió en Nuevo León, pero el sector público es bien importante acá porque es el que genera la política pública, es el que genera los recursos, es el que genera este tren administrativo, este tren jurídico que ayuda a que todo esto sea una realidad y que facilite las cosas. Entonces, yo en ese sentido, tal vez, y como he escrito en mis columnas en las revistas donde escribo sobre este tema, siempre he estado muy interesado en la seguridad pública de América Latina, y es cómo hacer una buena gobernanza de la seguridad, ¿verdad? Estudiar esta parte es bien interesante y lleva a que efectivamente la primera cosa que necesitamos es educar a nuestros gobernantes, ¿no? Educar a los gobernantes va a facilitar una gobernanza efectiva de la seguridad, y eso es necesario que se adopte. En otros países ya se está logrando que se implementen diplomados, cursos básicos pero importantes, en donde todo el que va a gobernar en ese país de diferentes niveles de gobierno pase por eso para que entienda, porque si no, voy a ser muy coloquial, caen en paracaídas ahí y simplemente aventuran y se pierde el tiempo y nos podemos estancar, o se puede perder o se retrocede en el tiempo con las buenas cosas que alguien haya hecho o como las cosas estaban hasta ahí. Entonces yo creo que esa pedagogía de la seguridad para todos es bien importante. Los niveles de gobierno aprendan. El ciudadano también aprenda sobre sus deberes, sobre sus derechos, ¿verdad? Sobre sus posibilidades y contribuya. Y el cuerpo de policía, que ya se supone que debe tener claro cuáles son sus funciones, sus obligaciones y demás, pues obviamente ahí lo que necesita es ser más cercano a la gente. Y eso va a ayudar mucho a que esto funcione, porque esto me gustó lo que acaba de decir, maestro, y es que
pues no necesitábamos acudir a otro país ni a una potencia para que nos viniera a solucionar el problema. La solución estaba acá, como en este caso, y se ejercitó esa parte. Entonces, sí se puede, vuelvo y repito. Ustedes tienen una frase que he escuchado y que me ha gustado, es decir, es buscar el cómo sí. Y ustedes lo buscaron y le encontraron el cómo sí, y me parece loable. Pero yo la invitación que hago es a que efectivamente en todos los niveles le demos la importancia y la participación a ese ciudadano, que lo escuchemos y que lo pongamos ahí en realidad, a que él también viva y disfrute cómo es el tema, ¿no? Yo inclusive cosas tan sencillas como invitar al ciudadano a la estación de policía para que se dé cuenta cómo sale un turno de policía, Claro. bajo qué condiciones sale, qué es lo que le toca. Entonces muchos empiezan a entender ahora. Tal vez esa empatía... Te enseña incluso a respetar al policía también. Si hay esa empatía, se logra esa empatía, es bueno porque el ciudadano va a decir, no, es que estos policías les toca duro. ¿Qué hace un policía? Sale voy a decir, un turno de las 9 de la noche, un viernes, hasta las 6 de la mañana, ¿verdad? Desde que sale, no para. Generalmente en cualquier ciudad, en cualquier metrópoli sucede lo mismo. Riñas, situaciones de afectación a la convivencia, situaciones de afectación a la seguridad, robos, de todo. El policía no para, está, como decimos nosotros popularmente, volteando toda la noche. La gente, yo pensaba que el policía, ¿sí?, estaba en otra fiesta, estaba en otro cuento. No, le toca duro, le toca llegar a atender esa riña, le toca llegar a atender ese problema de matrimonial, ¿verdad? Sí, es importante romper esas tendencias de la idea equivocada del policía, e incluso hasta memes donde ven a un policía dormido con una mosca circulándole, con la capucha, la gorra tapándole los ojos, y dice, aquí siempre al pendiente. Es una manera de que también se denosta la figura del policía, pero entre más conozcan lo que hace el policía por ti en el día a día, yo creo que lo vas a apreciar mucho más. Ustedes en Colombia tuvieron, no la gran suerte, el gran acierto, primero, de fortificar una policía nacional que tuvo el aspecto de hacerla efectiva, de hacerla confiable, pero confiable porque cuidaron mucho, en términos generales, en todas las corporaciones hay casos, pero en términos generales, de hacerla honorable. Entonces el colombiano confía mucho en la Policía Nacional, ¿sí? Que ese es un aspecto importante de lo que hemos venido hablando durante todo el programa, pero también otro gran acierto es que consiguieron la aceptación del ciudadano para la regulación, ¿sí? El ciudadano aprendió a cumplir las reglas. Y muchas veces nosotros, cuando analizamos esa parte, decimos, bueno, hay varias formas. Singapur lo hizo de golpe y a golpes, ¿sí?, a latigazos. El que se portara mal, una buena dosis de latigazos. Hay otros países que creen, obviamente, en la parte conductual, y hay otros países que ni siquiera necesitan que le digan lo que tienen que hacer en la parte conductual. Hay países que prácticamente no necesitan ni policías, principalmente en los países nórdicos, ¿no? Ese aspecto es bien importante, pero la pregunta, y lo que yo siempre le he dicho a mis alumnos, ¿se puede cambiar una sociedad de convertirse en una sociedad completamente anárquica a la parte de cumplimiento de la ley? Sí se puede. Bueno, Singapur lo hizo a latigazos, que no es lo más deseable, pero ahí está un ejemplo de que sí cambió. O sea, lo hago porque hay una consecuencia. Entonces tienes que buscar la fórmula en que la parte coercitiva del Estado sí debe estar presente, pero de una manera muy puntual y hasta en los aspectos más livianos, ¿sí? Porque si no, vamos otra vez al ejemplo. Aquí tenemos en México, doctor, un ejemplo muy claro de que el ciudadano mexicano, nada más, si lo quieres convertir en un ciudadano ejemplar y de primera, pues que cruce la frontera en Estados Unidos, y ahí empieza a comportarse de manera diferente, ¿sí? Ahí ya no tira papeles, cruza las esquinas, las calles por las esquinas, respeta las señales de tránsito, se pone el cinturón de seguridad. Es el mismo ciudadano que acá no lo estaba haciendo, pero pues ahí sí hay una consecuencia. Entonces no necesitas llegar a los latigazos para que puedas lograr el cambio conductual de alguna manera, ¿no? En Colombia se dio la regulación y la aceptación de la regulación. ¿Cómo se dio eso? Bueno, varias cosas aquí.
bastante información en este solo comentario, valiosísima, y obviamente no la escucho con mucho agrado y respeto, pues da muestras de tanto expertise recogido ahí durante tanto tiempo, maestro. Aquí hay varias cosas. Yo le apuesto al sí. Yo le apuesto que no es fácil, pero precisamente el ejercicio creo yo que empieza por esta, digamos que, instauración del sistema de seguridad ciudadana. Si esta dinámica de seguridad ciudadana se logra, tanto el sector público y privado van a entender que necesitan evolucionar y cambiar ciertas cosas, como la policía va a entender que necesita acercarse y darle más participación al ciudadano y va a hacer cosas mucho más valiosas en lugar de ser meramente reactivo. Y el ciudadano va a entender su papel y va a tener que, en lo que yo mencionaba hace un momento, hacer pedagogía, educación y entender que si él no está ahí y si él no se involucra directamente y si no entiende, como nos tocó a nosotros, pues obviamente cada quien quiere ir por su lado y cada quien quiere hacer la ley en sus 100 metros o en su pedacito, ¿no? Yo considero que sí se puede, hay que apostarle. Nosotros no fue fácil, nosotros no somos los mejores tampoco, ni nada, hay dificultades y cómo hablarle a una audiencia que sé que es afecta de Colombia, porque sé que nos visitan mucho desde acá, pero sí nosotros tenemos una cultura que fue, de alguna manera, se ha ido mejorando, ha ido cambiando, somos más respetuosos como ciudadanos de la fuerza pública, admiramos la fuerza pública, le valoramos su trabajo, apoyamos a la fuerza pública. Entonces yo creo que sí no es de un solo día el proceso, pero sí se debe intentar, se debe procurar y yo estoy seguro que se puede lograr, porque haciéndolo de la manera adecuada, pedagógicamente, con educación, se puede, no con el látigo. ¿Por qué? Porque está claro y el sistema de justicia de América Latina ha demostrado claramente que seguir trabajando con medidas punitivas no es la solución. O sea, seguir metiendo gente a la cárcel no va a ser la solución. Para nada. Entonces, la solución está en que tenemos que ver cuál es el problema, cuál es la causalidad y cuál es la consecuencia. Y trabajar sobre la causalidad, porque muchas veces estamos siendo reactivos y trabajamos sobre el problema, pero nadie trabaja la causalidad. Y eso es gobernanza de la seguridad. Trabajar en el análisis que se haga criminal con miras a efectivamente poder evitar el problema, porque cuando el problema se dio ya ¿qué se puede hacer? O sea, muchas veces las consecuencias son graves con base en la ejecución del problema. Entonces, ¿por qué no trabajar en la causa? Si trabajamos la causa, probablemente nos va a ir mucho mejor, y ese es uno de los trabajos que tristemente muchos gobernantes no saben hacer. O no le entran, también. También hay una parte en la que todo mundo sabe esta parte de que la causa es la mejor forma de prevenir el delito, atacar las causas, el por qué el delincuente se convirtió en delincuente, cómo se fue en la escalada delictiva, cómo se fue dando desde el abandono de la escuela, desde el conflicto intrafamiliar y las condiciones en el barrio, y le han metido deportes para tratar de solventar eso, pero sin embargo muchas veces esas políticas han sido palos de ciego. El concepto de construir una mejor sociedad debe de ser muy enérgica, en el buen sentido, es decir, que echados para adelante para que realmente exista, primero que nada, una gran inversión presupuestal en esa materia. Construir una mejor sociedad también tiene que ver con estar observando al ciudadano desde sus necesidades más básicas o encontrar los orígenes de los conflictos. Esta pandilla se formó porque abandonaron la escuela a 2 cuadras y acá está la pandilla. Entonces, realmente ponerle atención. Aquí ha habido políticas de centros comunitarios en Nuevo León donde hay una excelente atención. Buscan atraer precisamente, ocupar el tiempo libre de los jóvenes, de las madres de familia, de los señores, enseñarles empleo, muchas cosas, pero tiene que ser muy integral esta parte y en muchas partes no se da con el clavo en esta parte preventiva de atacar las causas, ¿no? Bien, pero bueno, también recordemos que
hay otros casos en otros países también de la participación ciudadana, por ejemplo el caso de Chile. Sí. Platícame. Hay que aclarar algo aquí, creo que es necesario también mencionarlo, ¿no? Chile, al igual que Colombia, tiene una policía nacional. Ajá. Eso es un punto clave. ¿Sí? Y de eso... ¿Que son aparte de los carabineros o son los mismos? Sí, sí, entonces es la misma policía, Okay. digámoslo, pero ¿qué sucede? No tenemos ese tema digamos, me declaro defensor a ultranza de un cuerpo único de policía, digámoslo así, una sola policía. Nosotros somos un ejemplo de eso. Eso es una policía en Colombia de 133 años de historia y adicionalmente tiene casi 200.000 hombres, ya está acercándose a los 200.000 hombres. Entonces, es un cuerpo de policía facilita muchísimo el ejercicio de la seguridad. ¿Por qué? Porque hay unidad de criterio. Por muchas razones, pero en términos generales la unidad de criterio es bien importante, ¿sí? Y el hecho de ser nacionales funciona. Que yo soy policía en el caso de Colombia en el Amazonas y soy policía en La Guajira, igual. En el oriente del país, en Cali, soy policía, o soy allá en frontera con Venezuela, soy el mismo policía y todos hablamos el mismo idioma, ¿sí? Entonces, en mi opinión, sí hay una diferencia. Yo creería que, a mí se me ocurrió opinar que en el caso de México, por lo menos las policías deberían apuntar a ser meramente una policía por estado, una policía estatal que se encargara de todo. Que considero que el tema digamos, de la politización de los cuerpos de policía es un riesgo muy importante que se tiene que mitigar. Si no, entonces estamos dependiendo de factores. ¿Por qué? Porque no podemos tener policías de primera, segunda y tercera clase. No tenemos policías super formados en este municipio y policías medianamente formados en este municipio porque el presupuesto no da. Entonces, en el caso de Chile, que es una policía precisamente nacional, en ese caso la policía pues tiene una facilidad también y ha sido ejemplo. De hecho, el tema de vigilancia comunitaria por cuadrantes entró a América Latina por Chile. Okay. Interesante. Y ellos fueron los que nos dieron a nosotros ese ejemplo de cómo hacer un modelo de policía eficiente, interesante, y nosotros copiamos ese modelo y nos gustó, lo pusimos en práctica, ya estamos migrando a otro modelo, pero sí, en estos momentos mencionar a Chile vale la pena porque ese es otro buen ejercicio de acercamiento a la comunidad, otro, como llaman acá, de proximidad, otro buen ejemplo de cómo hacer el trabajo de la mano del ciudadano. Si no, las cosas no funcionarían. Ellos han sido claves en en América del Sur y en otros países han sido un ejemplo clave que vale la pena replicar. Pero yo creo que sí vale la pena mencionar eso, ¿no? Que la gran diferencia de tener X cantidad de cuerpos de policía en un territorio a tener un cuerpo de policía marca una diferencia sustancial. Entonces, y sí hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el policía es policía básicamente, pero se puede especializar. Se especializa en operaciones especiales, en inteligencia, en investigación, policía comunitaria, en diferentes cosas. Pero básicamente él puede rotar por esas especialidades, pero su esencia no se pierde. Su esencia es ser policía. ¿Y cuál es la esencia del policía? Deberse al ciudadano. Si se debe al ciudadano, está pensando en el ciudadano, las cosas funcionan mejor, la mentalidad cambia. Entonces, el ejercicio no es de un solo día, como lo menciono ahorita, pero creo que se debe hacer, vale la pena hacerlo y seguro va a tener efectos importantes. Empezando por nuestros gobernantes en el diseño y en el diseño de política pública es clave porque somos buenísimos haciendo política pública, ¿verdad? Pero miremos de verdad la factibilidad de poner en ejecución esa política pública. A veces estamos cometiendo un error y es copiamos. Copiamos de Francia, copiamos de España, copiamos de Inglaterra, pero tropicalizar a veces no es fácil. Una cosa es México. O muchas veces se copia desde la superficialidad. Nosotros cuando tuvimos un cierto éxito aquí en Nuevo León, un éxito importante, fue un ejemplo nacional, la Unidad de Secuestros de Nuevo León, venían de otros estados y nos decían, con la libretita en la mano, bueno, sí, ahora sí, platíqueme, ¿dónde está el factor de éxito? Y empezaron a tomar fotografías del edificio, que estaba muy bonito, muy adecuado, con mucha tecnología y todo. Y les decía, pues no empieces por ahí, empieza por tu gente. Para que copies un modelo, pues no nada más te lleves los manuales. Empieza por lo más básico, precisamente tener una policía confiable, tener una policía, unos ministerios públicos confiables, que los que vengan pensando
en cómo aportas a tu país y no que te den un arma para poder delinquir y una placa para poder delinquir, ¿no? Entonces, la esencia es bien importante en todo modelo de operación policial, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hay algo clave. La gestión territorial de la seguridad se basa en el contexto y conocimiento del territorio. Gracias. Si nosotros vamos a comparar, voy a ser atrevido porque no conozco bien, pero voy a comparar Nuevo León con Guerrero, creo que las realidades son distintas. Entonces yo no puedo creer que ese modelo que le funcionó a Nuevo León le va a funcionar a Guerrero, le va a funcionar a Oaxaca, de ninguna manera, como en Colombia. Entonces necesitamos es, al contrario, vivir la realidad de ese municipio y sobre esa realidad poder emitir o proponer y diseñar política pública acorde a todo, porque influye en varios aspectos, desde el aspecto cultural, desde el aspecto económico, muchas cosas inciden para que esa política pública que pudo ser muy buena ya, como en el caso de ustedes que fue exitosa, pero probablemente esa política pública no va a funcionar en Oaxaca por X, Y y Z circunstancia, ¿no? De hecho, Para no la mencionar Estrategia detalles. Nacional de Antisecuestros era para que funcionara en todo el país, pero no sucedió así. En muchos estados no funcionó. Verbo y gracia, y gracias por ese comentario, porque exactamente es lo que, como especialista en política pública, esa es una de las cosas que uno se da cuenta, ¿no? Queremos hacer una política pública, queremos abarcar con todo en una política pública y no se puede. Una cosa es la política pública estratégica que el gobierno de cada país va a lanzar con miras a atender determinada problemática, pero ya de ahí se desprende política pública local, política pública del territorio, y es ahí en donde estamos gobernantes mejor preparados, donde necesitamos alcaldes, diputados y gente mejor preparada, concejales como en mi país, que entiendan verdaderamente cómo se hace la política pública con miras a que sea efectiva en mi territorio. Si no, estamos lo que superficialmente estamos creyendo que estamos atendiendo un problema y resulta que no se está atendiendo ni el problema ni la consecuencia, nada, simplemente es maquillaje y simplemente lo que se está haciendo es legalizando. Voy a permitirme la libertad de decirlo de esa manera, pero funciona en algunas partes así. Como hay ejemplos buenos, hay ejemplos tristes en donde simplemente se legaliza la política pública, pero si nos vamos a dar cuenta, la viabilidad no funciona. Y esto lleva, como en el caso del progreso en teoría, ¿no? Nos encontramos con los famosos elefantes blancos, ¿no? Que hay políticas públicas que fortalecen los elefantes blancos, ¿sí? Entonces esos elefantes blancos que son comunes ya en otros países y ya se empezaron a ver. México fue el primero que empezó a hablar de elefantes blancos y ya eso sí se copió en otros países y ya otros países ahí tienen gente que está sacando a la luz pública esos famosos elefantes blancos que vienen inclusive acompañados de políticas públicas inocuas, políticas públicas que no servían absolutamente para nada. ¿Pero por qué? Porque ni siquiera en territorios donde se debió haber empezado se habló con el ciudadano y se le dijo, venga ciudadano, vamos a hacer esto acá, ¿cómo le parece? Y dice, oh, excelente, bien. Oiga, no, yo la verdad, yo ni con eso como para qué acá, ¿cierto? Si yo vivo acá, llevo 50 años o desde mis tatarabuelos estamos aquí, yo realmente no creería que eso vaya a funcionar acá, pero alguien desde allá, desde el nivel central cree que sí, lanza y dice, no, eso funciona porque funciona. ¿Dónde están los estudios? Hacer política pública es un arte, claro, pero no se construye tristemente bajo los parámetros, bajo la manera ideal, idónea, adecuada y técnica la política pública, y eso es un daño que se le hace al territorio. Es correcto, doctor. Pues muy interesante hasta aquí la plática. Yo creo que ya para cerrar, hablemos un poquito de que todo lo que se construye en política pública, donde estás involucrando al ciudadano, donde le preguntas al ciudadano en cómo te alimenta de conceptos y de información para que tu política pública sea acertada, al final resultan dos cosas. Una es aceptada por el ciudadano y te da un aspecto de legitimidad, ¿no? Correcto. Volvemos al tema tan importante, ¿no? ¿Cómo articular ese trinomio? ¿Cómo articular esos tres actores? Y si en la construcción de política pública tenemos también en consideración este mismo ejercicio, las cosas van a funcionar diferente. ¿Por qué? Porque están los tres sectores principales. Está el ciudadano como principal, están los cuerpos de policía, en este caso de la seguridad. Entonces vamos a hablar de política pública de seguridad. ¿Quién tiene? Al ciudadano
como el beneficiario y actor importante, a los cuerpos de policía como ejecutores, pero tenemos al gobierno o tenemos a la administración pública o al sector público, lo tenemos ahí involucrado, que está queriendo fomentar una política pública, pero si no escucho a este ciudadano, si no escucho al policía y si no escucho a nadie, estamos haciendo un ejercicio equivocado. La participación en política pública de parte de toda la sociedad es clave. Si no escuchamos a nuestra gente, vamos a tener serios problemas. Y en las auditorías que yo he tenido la oportunidad de hacer de política pública en diferentes países, obviamente ese es el problema, ¿no? Es que se empezó a construir mal, se diseñó mal, se construyó mal, no había factibilidad, no había viabilidad, no había nada, pero se hizo. Piensan que hacer política pública es hacer un documento, pero una política pública no se construye de esa manera y se construye desde el territorio, desde el diálogo, se construye desde escuchar a la gente, desde elaborar instrumentos que permitan saber si la necesidad, si es la que se piensa que es o es otra la necesidad, ¿verdad? Entonces, si no, por eso pienso que, les digo, subsisten otros fenómenos y subsisten cosas que van a seguirse dando. Tristemente, tenemos que hablarlo así, en América Latina subsiste por qué no ha habido política pública que en realidad, por ejemplo, minimice efectivamente o que se pueda jactar de decir que eliminó la corrupción. Uno de los principales problemas que tenemos en América Latina es la corrupción. Y la pregunta es, ¿qué ejercicios de política pública se han hecho bien hechos para que en realidad se minimice esa corrupción? Entonces, estamos pensando en otra cosa porque al parecer a mucha gente no le interesa que la corrupción se vaya, ¿verdad? Entonces, somos parte de ese sistema enquistado, somos parte de esa sistemática corrupción y en algunos países, tristemente, pareciera que es parte integral de lo que nosotros necesitamos hacer, ¿no? Por ahí algo está escrito anónimamente que dice, si tú aceptas un cargo para el que no estás preparado, eso es un acto de corrupción. En la administración pública debería valorarse mucho más los méritos, las capacidades y en verdad sentar gente que esté pensando y que se prepare, y la meritocracia debería activarse. Es otra cosa de prevención, activar la meritocracia para que en verdad quien se siente en la administración pública tenga las capacidades, tenga los pergaminos y tenga las capacidades y adquiera experiencia y funcione en visión a que haya un ciudadano en verdad satisfecho con su administración pública, con sus cuerpos de policía, con su seguridad y que tenga esa participación, que tenga ese aval. ¿Quién mejor que el ciudadano? Entonces, estoy de acuerdo con eso. Muchas gracias, doctor. Pues el tiempo se ha agotado. Queremos agradecerle a nuestro especialista en seguridad, el doctor Henry Rodríguez, haber estado con nosotros. Doctor, ¿algún mensaje que le quieras dejar al ciudadano de México y de Nuevo León sobre ese incentivo para participar con su gobierno, con su policía, para trabajar en una mejor sociedad? La buena seguridad es un acto de corresponsabilidad. Por lo tanto, necesita de la participación del ciudadano. La seguridad es responsabilidad de todos. Si la responsabilidad todos la tratamos de cargar, va a ser muy diferente a hacer lo que en algunos territorios sucede, y es que recargamos o creemos que la responsabilidad de la seguridad es de solamente la policía. Eso es un error gravísimo, un error fatal, y más en este siglo XXI ya no podemos pensar en eso. La seguridad es responsabilidad de todos. Entonces, apreciado ciudadano, si se incentiva, si se motiva, si quiere aprender más, si desea contribuir, usted forma parte de ese conglomerado tan importante que hace que la política pública, que la seguridad funcione mejor. Mi invitación es a que el ciudadano en realidad se haga presente, que el ciudadano se motive y que entienda que su papel es fundamental en esto. Pero a la vez esto es un mensaje tanto para la administración pública como para los cuerpos de policía. Y el mensaje para ellos es, y no me lo preguntó, pero yo quiero decirle a los cuerpos de policía y a la administración pública, por favor, acérquense al ciudadano, gánense, recuperen la confianza de la ciudadanía. Sin esto no tenemos nada, porque cada uno va a estar allá en su esquina, se asoma por la ventana, pero no mire nada, no vi nada. En cambio, si el ciudadano se motiva, no va a tener problema en alzar el teléfono y confiar en sus autoridades y decir, está pasando esto aquí en tal parte, y ya sabe que simplemente su información va a ser valorada
y va a haber una acción con relación a eso. Es decir, la información accionable que la ciudadanía entrega, que esa es la gran diferencia de cualquier tipo de información a la información que entrega el ciudadano, porque el ciudadano entrega información accionable, es el trabajo que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para que la policía, la seguridad, trabaje en función de esa información accionable y dé el resultado que todos esperan, ¿verdad? No quisiera dejar de mencionar este punto importante, y es, si nos ponemos a hacer un análisis de la famosísima percepción de la seguridad, nos daremos cuenta de que independientemente, y lo digo por el caso de Colombia, independientemente de que estemos preparados y hayamos logrado capturar cabecillas, neutralizarlos, lo que sea, de todos estos cabecillas de diferentes organizaciones criminales y todo eso, y que seamos exitosos ante el mundo, por la ventana aparentemente somos exitosos, tenemos que tener en cuenta de que en muchos de estos ejercicios, al mirar hacia atrás, la percepción de la gente sigue siendo no la del 100% que nosotros quisiéramos. ¿Por qué? Porque el ciudadano no se nutre de esos éxitos institucionales, se nutre de su propia tranquilidad, que eso es lo que la percepción de seguridad maneja, ¿verdad? Entonces, esa estrategia es la que muchos gobernantes no trabajan. ¿Cómo trabajar una estrategia que me permita que el ciudadano confíe? Y si confía, ahora sí, que es lo que ellos quieren, pues las encuestas se van a ir arriba y van a decir, hey, percepción de seguridad súper altísima. Que vaya enfocada en su percepción. Eso es. Siente él. No atendemos eso. Pues muchísimas gracias, doctor. De nueva cuenta, fue un placer haberte tenido aquí con nosotros, un especialista en seguridad. Esperemos que no sea la última. Y bueno, pues es la hora de despedirnos. Este fue un capítulo más de nuestro podcast Conectando con tu Seguridad, y bueno, pues te esperamos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias.